Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias por esta tarde. Eh, Tenemos que seguir con este libro de Efesios. En el capítulo 2, amado, le mando un gran saludo en esta noche. Gracias por este tiempo, por aquellos valientes que en este tiempo se levantan con una palabra. Sabemos que fuimos constituidos eh, por el Espíritu Santo como hijos suyos, como creación suya. Somos parte de esa gente que Él dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, decía esa palabra, ¿no? Bueno, nosotros somos parte de ese discipulado, somos parte de esa gente que hemos apreciado, ¿cierto? La exposición de su palabra, el Espíritu Santo ha impartido verdades a nuestros corazones, la cual, bueno, es la que llevamos adelante, ¿cierto? Son verdades que verdaderamente producen paz, producen justicia en nuestras vidas y producen salvación, donde quiera que andemos, donde quiera que vayamos. Entonces siempre hay una verdad, siempre hay una palabra, ¿cierto? Que se posiciona, ¿cierto? Para dar vida a esto que el Señor está alimentando, a esto que el Señor hizo entrar en un proceso verdaderamente de vida, un proceso virtuoso en el cual nos quiere llevar a una transformación total, ¿cierto? En nuestras vidas, ¿cierto? Siempre manteniéndonos firmes en la fe, ¿cierto? Y ceñidos nuestros lomos con esa coraza de justicia, ¿cierto? Dice el Señor que vestíos este, de esa armadura de Dios, para poder resistir en ese día malo, ¿cierto? En ese día que uno verdaderamente comienza a salir a la superficie, esas debilidades, por así decirlo. Uno ahí en ese momento tiene que escuchar verdades de Dios, la cual uno va atesorando y uno se va alimentando y uno va creciendo en esta gracia para que cuando venga ese día malo, para cuando venga ese día, viste, esos días grises que muchas veces tenemos, esos días que muchas veces la tristeza quiere ganar nuestro pensamiento muchas veces, ¿cierto? Esta gracia en la cual vos ahora atesorás a través de escuchar su palabra o mirar su palabra, verdaderamente va a ser la diferencia en ese día malo. Y hay cosas y hay conductas y actitudes que vos hacías antes o te llevabas antes a hacer que ya no la vas a hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo verdaderamente se posicionó en tu vida, te activó con una palabra de poder, ¿cierto? En la cual verdaderamente es una verdad, en la cual vos estás viviendo en este tiempo en Cristo Jesús, ¿cierto? Dice su palabra que somos más que vencedores por aquel que nos amó. Por aquel que nos amó somos más que vencedores. No tan solamente somos vencedores, sino que somos más que vencedores. ¿Qué te quiero decir con esto? Que vas a tener muchas batallas en tu vida a nivel personal, pero la guerra ya la ganó Jesucristo, ¿cierto? Y Él está sentado a la diestra del Padre y dice que juntamente con Él estamos nosotros sentados en esos lugares celestiales, ¿sí? Esa es la obra redentora de Jesucristo, es esa obra que nuestros ojos no lo ven, pero es una verdad en su palabra y en la cual tenemos que atesorarla nosotros para saber quiénes somos en Cristo, ¿cierto? Nosotros en este momento estamos sentados en esos lugares celestiales, tenemos una posición de reino, una posición de gobierno, una posición de poder y de autoridad,
que Dios nos da juntamente con Jesucristo. ¿Sí? Ahí dice Efesios capítulo 2, la carta de Efesios, una carta que fue escrita en la cárcel por el apóstol Pablo, ¿cierto? Él aprovechaba esos días grises, esos días que estaba encarcelado para escribir su pasión. ¿Por qué? Porque su pasión era más grande de lo que él podía vivir, sea bueno o sea malo en esta tierra. Ya había una pasión en la cual él quedó totalmente cautivado y marcó una diferencia en su vida. Y esa es la misma pasión que tenemos nosotros, ¿cierto?, en este tiempo por el Señor Jesucristo. Por eso podemos hablar, por eso podemos decir que el Señor sana, liberta, salva, ¿cierto? Y eso es una verdad. Dice acá en Efesios capítulo 2, quiere resaltar, como yo decía en el primer capítulo de Efesios, verdaderamente el capítulo de Efesios es admirable. El lenguaje que usa el apóstol Pablo no es un lenguaje común, es un lenguaje en el cual hay un cambio en él verdaderamente, aún en su forma de expresarse. ¿Por qué? Porque él comenzó a mirar ya de hacía un tiempo todo lo espiritual, todo lo que acontece en el plano espiritual, el cual es concerniente para con nuestras vidas. Nosotros fuimos constituidos para que todo eso espiritual sea un mover en nosotros de una forma diaria. Y Él dice, os dio vida, dice, ¿a quién dio vida? A vos y a mí. Os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo puede ser que alguien nos dé vida a nosotros ya cuando nosotros nacimos? Él dice que nos dio vida. Está hablando ahí de un estado en el cual nosotros estábamos. Nosotros estábamos en un estado de pecado, ¿cierto? Y por su sacrificio Él nos da vida, nos imparte justicia, nos pasa del estado de pecado en el cual estamos, que eso era lo que a nosotros nos condenaba y nos llevaba al infierno. Eso era lo que nosotros nos mandaba al infierno, nuestro estado de pecado, ¿cierto? Nuestra condición de pecado. No tiene nada que ver con las obras de pecado, que las obras de pecado es algo en el cual uno, el Espíritu Santo trata con uno en esa parte, ¿cierto? Llevándonos verdaderamente a su verdad, haciéndonos crecer en un carácter en el cual nosotros comenzamos a deshacernos y a despojarnos de todas esas obras de tinieblas que en otros tiempos nos mantuvieron cautivos, ¿ok? Dice su palabra, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Acá está hablando del área espiritual de donde Él nos sacó. Era un área espiritual regenteado por un príncipe, dice, sobre un príncipe en el cual, ¿cierto?, fue un adversario de Dios y es un adversario nuestro. Él odia nuestra posición de gloria que tenemos en Cristo Jesús. Él no quiere que vos hables de Cristo. Él no quiere que vos le ores a Cristo a favor o por algo específico. Él está muy interesado en paralizar la obra de Dios, no tan solamente de paralizar la obra de Dios, sino de destruir, de acabar, de exterminar con la obra de Dios en esta tierra, ¿cierto? Y él tal vez es un pensamiento en este tiempo de que la iglesia, sus hijos de Dios, los hijos de Dios, iban a suspender, ¿cierto?, la adoración, iban a suspender este sacrificio que es rendir culto de alabanza y adoración a Jesucristo, pero hoy más se han levantado muchos de sus hijos para poder revelar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Ese es Jesucristo, es Él el que nos da vida, es Él el que nos pone el querer como el hacer,
a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en el día de mañana tenemos que rendir cuenta delante de su tribunal de las cosas que hicimos mientras estábamos en este cuerpo, ¿sí? Entonces uno de los mandatos del Señor es poder hablar de su verdad, y aquí su verdad está hablando que antes estábamos regenteados por el príncipe, ¿cierto?, de este mundo. El príncipe de este mundo, el mundo es el mundo que habla acá la palabra de Dios, se refiere a ese sistema de gobierno que está opacando a muchas regiones de esta tierra, muchas naciones, que está opacando muchos pueblos, muchas localidades, muchos hogares, muchas familias, y principalmente al individuo, ¿cierto? El enemigo, que se llama Satanás, el adversario, es él el que está en el control de esos hijos de rebeldía. Muchas veces esa rebeldía es por ignorancia del Evangelio. Por eso hay que dar a conocer esta buena nueva, la cual llevamos en nuestro corazón, y bueno, es el Señor el que después hace la obra, ¿cierto? Después de que su palabra es hablada. Y dice esta palabra, como yo te decía, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, de ese sistema perverso que yo te decía, ese gobierno de las tinieblas, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hoy nosotros podemos decir de esa realidad, ¿cierto? Ese espíritu, el príncipe de la potestad del aire, acá es puesto como haciendo la voluntad de la carne, que es la constitución de este espíritu, ¿sí? Así se lo dice espiritualmente. El príncipe de la potestad del aire tiene acceso, ¿cierto?, a esa mente carnal, como a quien dice que no tiene nada que ver con el cuerpo. Es una parte espiritual verdaderamente que constantemente estaba impartiendo su poder destructor sobre nuestras vidas, y hoy también constantemente está impartiendo ese poder destructor en todo el mundo, ¿sí? En toda parte donde se ignora su palabra, donde se ignora la palabra de Jesucristo. Pero hoy vos que abriste el corazón, ¿cierto? Es algo muy notable que en tu vida hoy se tiene que manifestar esta gracia, y el príncipe de la potestad del aire no puede tocar tu persona, no puede tocar tu familia, porque hay alguien en el cual habita el Espíritu Santo y está en una sintonía con el Padre, ¿cierto? Y está aceptando sus dichos y sus consejos. Eso se llama ceñir vuestros lomos con la coraza de justicia, ¿cierto? Esa justicia está en poder mirar su palabra y ver las acciones que el Señor hizo para alcanzar esta justicia para con nuestras vidas. Entonces, como decíamos antes, ese estado de pecado nosotros pasamos a estado de justicia divina, la cual hoy somos justos para Él, como lo hemos dicho en alguna otra oportunidad. Y dice, pero Dios, dice el verso 4, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente en Cristo, por gracia soy salvo. Se produce, ¿cierto?, que después de que nosotros estábamos muertos espiritualmente, estamos hablando. ¿Por qué estamos muertos espiritualmente? Porque estábamos bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire, en el cual, ¿qué quería para nosotros? Quería la muerte eterna. Él anhela que nosotros muramos, Él anhela destruir nuestras vidas, pero el Señor nos guardó hasta que esta palabra, ¿cierto?, la podamos conocer,
¿cierto? Y podamos verdaderamente pensar y meditar en ella para poder andar en sus caminos y prosperar en todas las cosas. En todas las cosas tenemos que prosperar. En el nombre de Jesús oramos para que Dios verdaderamente en este tiempo suelte esas bendiciones sobre tu hogar, sobre tu vida, sobre tu trabajo, ¿cierto? Gente que verdaderamente está necesitando trabajar, que está necesitando verdaderamente esa asistencia, ¿cierto? Para poder llevar adelante su hogar. En el nombre de Jesús nosotros oramos en este tiempo para que el Señor esté respaldando esos hogares, ¿cierto? En todas las cosas. Entonces dice, aunque nosotros estábamos muertos, esa vida que nosotros teníamos anterior a escuchar el mensaje de salvación, dice que nosotros estábamos muertos, ¿cierto? Estábamos muertos, verdaderamente estábamos condenados, estábamos separados de Dios. Eso era lo que hacía el estado de pecado en nuestras vidas. Esa era la condena que nosotros teníamos, pero cuando nos pasamos al estado de justicia divina, la cual Dios aquí mismo está diciendo, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida, nos impartió vida, resurrección y vida en nuestras personas, en nuestros cuerpos, en nuestras almas. Puso un espíritu nuevo en nosotros, nos hizo nacer de nuevo, ¿cierto? Y esa es la gracia que tenemos, que nos diferencia totalmente de nuestra vida pasada. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Escuchaste bien? No tenés que estar esperando la muerte para resucitar el día de mañana, sino que ya en el momento que vos creíste, hay algo que ocurren muchas cosas en el mundo espiritual. Una de las cosas que ocurre es que nosotros resucitamos juntamente, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Tremenda palabra en la cual verdaderamente hay mucha gente que dice, mira, vas a resucitar después que mueras, ¿cierto? Es un tipo de resurrección en la cual está hablando de que nuestros cuerpos van a ser transformados. Es necesario que este cuerpo muera, porque hay mortalidad, entonces vamos a ser revestidos de inmortalidad, como dice su palabra, ¿cierto? Entonces este cuerpo sí va a morir, pero ya nosotros, nuestra esencia, nuestro espíritu, nuestra alma está en el Señor, ¿cierto? Y así va a permanecer hasta que este cuerpo sea dotado de inmortalidad, como dice su palabra, ¿cierto? Que lo mortal sea absorbido por la vida, que es algo que está ocurriendo. Todo lo mortal es absorbido por la vida. Eso tiene que ver mucho con la sanidad, tiene que ver mucho con la salud, ¿cierto? De reino en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, esa fortaleza, esas ganas de vivir, ese gozo que sentimos en la mañana, que emana, ¿cierto?, desde el interior de nuestras vidas, ¿cierto? Y busca un motivo afuera para poder verdaderamente conectar con toda esta gracia y este reino verdaderamente virtuoso que es el reino de los cielos y su justicia. Dice, y nos resucitó, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos dio un lugar de poder, nos sentó en un lugar de reino, de autoridad, ¿cierto? Transitoriamente en esta vida no pareciera que no estamos en ningún reino, que no estamos sentados en ningún lugar. Bueno, esa es la parte que nos toca. Mientras tanto, Dios ya hizo una obra en el Espíritu, nuestra alma va a ser santificada, es un proceso de santificación virtuoso en el Espíritu Santo y lógicamente este cuerpo el día de mañana va a morir para poder ser transformado, si es que el Señor no viene antes y nos lleva con Él, ¿cierto? Y dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Este es el tiempo de los siglos venideros, amados. Este es el tiempo en que tenemos ese sacerdote de los bienes venideros, perdón,
el cual es Cristo Jesús, esperanza de gloria. ¿Sí? Entonces dice que, porque por gracia sois salvos, dice, por gracia sois salvos. No es que vas a ser salvo, ni el día de mañana va a ocurrir. Por gracia sois salvos, por un favor inmerecido, por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Mirá, río de tinta se ha escrito por esta palabra, que algunos dicen que sí, que son necesarias las obras para ser salvo, que la salvación depende de lo que yo haga, como yo me porte. Mira, la palabra dice que la salvación es por causa de que nosotros estamos en el estado de justicia divina, que nosotros por fe verdaderamente accedemos a ese estado, ¿cierto? Entonces no necesitamos hacer ninguna obra, ¿cierto?, para que el Señor aumente esa salvación. Él no puede aumentar su salvación. Él nos dio toda su salvación, nos dio toda su eternidad en nuestras vidas para nosotros poder disfrutar y salir adelante en todo tiempo. Así que esa es la mayor riqueza que vos y yo tenemos. Es esa vida eterna, la cual echamos manos vez tras vez cuando nosotros necesitamos que nuestra alma verdaderamente sea encarrilada y sea verdaderamente alineada a lo que está hablando el Espíritu. Porque somos hechura suya, dice. Somos hechura suya, dice Efesios capítulo 2, verso 10. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Cierto? Esas obras en la cual nosotros estamos andando en este tiempo, hablando de Él, charlando de Él, ¿cierto?, clamando a su presencia, adorándole, cantándole al Señor, ¿cierto?, haciendo obras de caridad, ¿cierto? Esas obras son las que verdaderamente Él anhela, las que están. ¿Qué quiere decir con esto? Porque somos hechura suya. ¿Por qué la salvación no depende de nosotros? Porque nosotros no nos hicimos nosotros mismos. Somos hechuras de Él, creados en Cristo. ¿Quién es nuestro vientre? Cristo. ¿Quién es nuestro alumbramiento? Cristo Jesús. ¿Quién es el que nos da la vida? Cristo. ¿Quién es el que nos da justicia? Cristo. ¿Quién es el que nos da salvación? Cristo. ¿Cierto? En Cristo, siempre es en Cristo Jesús. Nunca la obra va a ser solo. Nosotros somos pámpanos que tenemos que estar sí o sí insertados en esa vid verdadera que es Cristo. Separados de Él, nada podremos hacer. No se va a producir absolutamente nada. Vamos a hacer obras de religión que absolutamente no nos va a llevar a ninguna parte. ¿Cierto? En Cristo. Y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Buenas obras. ¿Qué quiere decir esa buenas obras? Su voluntad en nosotros, ¿cierto? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Él preparó todas las cosas para que nosotros caminemos en esta voluntad, en esta gracia redentora. Así que bueno, pudimos leer este libro de Efesios, amados. Después ya vamos a seguir con la segunda parte de este libro, ¿cierto? Nos fuimos hasta el versículo 10. Si vos tenés una Biblia en tu casa, léelo, Efesios 2, y pedirle al Espíritu Santo que te dé sabiduría esta vez. Que Dios te bendiga, amado. Gracias por contactar. Oro en el nombre de Jesús para que Dios te conceda esas peticiones que vos tenés. Amén. Bendiciones, amado. Que Dios te bendiga.